¿Por qué los ángeles tienen entendimiento y no sabiduría? ¿Podría alcanzar sabiduría con el tiempo o es según su jerarquía, querubín, serafín, etcétera? No sé, o sea, no sé por qué lo pone así o si lo saca de algún lado específico el decirlo así, pero más bien, o sea, los ángeles tienen conocimiento, lo que no tienen es el entendimiento. Por decirlo así, el ángel Lucifer, Satanás, tiene todo el conocimiento de la Torá, se sabe la Torá completamente, la letra, pero no la entiende. Por eso es que la interpretación que da a los que engaña es obviamente una interpretación errada que lleva a la muerte. Por eso la letra mata, más el espíritu vivifica, porque se necesita el espíritu de la verdad, que es el que da Yahushua HaMashiach, para uno recibir la sabiduría y el entendimiento. Son dos pasos de ese conocimiento que está ahí escondido en la Torá. Por otro lado, dependiendo del tipo de ángel, sí, el conocimiento que se les da, en sí, dependiendo de para qué es el ángel, cuál es la función que va a cumplir el ángel, digamos, viéndolo como en un negocio, por decirlo así, donde hay diferentes departamentos, dependiendo del departamento donde vaya a trabajar el malaj, el ángel, el conocimiento que va a tener ese malaj. Si es un malaj que trabaja en el departamento del agua, sabe absolutamente todo acerca del agua, pero no sabe nada del fuego, no sabe nada de la tierra, no sabe nada del aire. Y se podría decir, comparándolo con la escritura y el entendimiento más elevado, por más que entienda todo con respecto al agua, entiende todo con respecto al agua física, no entiende su conexión con Yahushua como el agua de vida, que es el punto del agua física, y el punto de los ángeles, que funcionasen como intercesores entre el tercer cielo y el de los hombres, o sea, entre el Todopoderoso y los hombres, antes claramente de que viniese Yahushua a convertirse en el único intercesor. Entonces, así como la creación visible es un medio a través del cual podemos llegar a conocer al poderoso invisible, los malajim tienen un conocimiento muy elevado, pero no tienen el entendimiento, puesto que son como la naturaleza misma, en el sentido de que son una representación, son algo que tienen un propósito, y ese propósito es que la humanidad pueda llegar a conocer al Todopoderoso Yahweh. Espero con eso haya quedado claro. Dice la hermana Dayana: si el último vino a hacer justicia en la tierra, ya los dioses falsos no tienen autoridad ni poder para ayudar a los impíos en sus oraciones. Pues se puede decir que se empieza a... eso se va a empezar a ir revelando poco a poco, va a ser un proceso gradual a través de los primeros 3 años y medio, pero principalmente eso va a suceder en todo su esplendor una vez que maten a los 2 testigos. Ahí es donde ya va a quedar claro que es similar a las 10 plagas. ¿Se acuerdan que he mencionado cómo Moshe y Aarón, representación de los 2 testigos, predicaron o profetizaron 10 plagas en Egipto, así como habrán 10 plagas antes de las 7 postreras después de haberse ido los 2 testigos? Entonces los 2 testigos aparecen y durante los 3 años y medio que predican se manifiestan en la tierra 10 plagas, similar a como sucedió en Egipto. Entonces en Egipto cada una de las plagas iba mostrando que uno, dioses egipcios, no tenía poder, iba mostrando que Yahweh es el que controla absolutamente todo, hasta que se cumplieron las 10 plagas y así destruyó todos los falsos Elohim. Entonces, de una manera similar, a través de la prédica se va a ir viniendo abajo una doctrina, otra doctrina, un ídolo, otro ídolo, y al final de los 3 años y medio, cuando maten a los 2 testigos, literalmente va a caer Satanás y el tercio de los ángeles a la tierra. En ese momento ya no van a tener autoridad alguna, porque ya no van a tener su lugar de autoridad en los cielos. Ahí ya lo habrían ocupado los escogidos para ese momento durante la cosecha. Espero eso haya quedado claro, hermana. Me dicen acá, primera de Juan 4:1, ¿cómo se prueban los espíritus? De diferentes formas, o sea, por decirlo así, dependiendo de cómo el discernimiento
le, le guíe, el discernimiento que viene del Padre a través de la Ruach. Pero en el contexto ahí en Juan, una de las formas que se revela es indagando cuál es la creencia o la fe de la persona o del espíritu que está en la persona. Así uno se da cuenta si la persona está siendo influenciada por un espíritu del falso Mesías, un espíritu de error, o si tiene al verdadero, como ahí Juan explica que todo el que confiesa que Yahushua es el Mesías, el Hijo de Yahweh, que vino en la carne y murió, él tiene el espíritu de verdad. Pero el que no confiesa eso, que Yahushua es el Hijo de Yahweh, que Yahushua vino en carne, que Yahushua murió, ese está escuchando o tiene un espíritu de error. Voy a ver un momento acá el verso, 1 Juan 4:1, y dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, con solo este verso, sin agarrar el contexto que estaba mencionando ahora, se puede ver, por ejemplo, está hablando de falsos profetas. ¿Cómo puede uno probar lo que dice un supuesto profeta? Viéndolo en la escritura. Uno lee en la escritura, compara lo que dice Yahweh a través de la escritura y los profetas ya confirmados, para ver si se apega a lo que está diciendo el supuesto profeta. Si se apega, pues entonces bendito Yahweh, o como dice la misma escritura, si un profeta dice en el nombre de Yahweh que algo va a suceder y esto no sucede, ese es un falso profeta. Es una forma de probarlo también. Pero ahí también hay que entender las cláusulas que pueda dar el profeta, como en el caso de Jonás, que Jonás dijo: si no se arrepienten, vendrá una plaga. Se arrepintieron, entonces la plaga no llegó. Pero como la plaga no llegó, dijeron que él era un falso profeta. Entonces hay que tener claro, y repito, lo que dice la escritura, y saber también ponerle atención al que dice, al potencial profeta, para verdaderamente entender lo que está diciendo, y repito, compararlo con la escritura, compararlo con lo que Yahweh dice. Si va en contra, obviamente es falso. Por otro lado, la escritura dice, Yahushua dijo: mis palabras son espíritu. Entonces, como las palabras, por el sonido tienen una frecuencia, por el aliento que uno utiliza tienen espíritu, son espíritu, entonces cada palabra tiene un espíritu. Por eso todos seremos juzgados por las palabras que salen de nuestra boca. Por eso no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, las palabras que salen de la boca. Entonces, Yahushua dijo: sus palabras son espíritu. La escritura dice que el nombre del Mesías, en Apocalipsis 19:13, el nombre del Mesías es la palabra de Yahweh. Entonces, la palabra de Yahweh, que es el nombre del Mesías, Yahushua, está, por decirlo así, atada, o es la palabra del Espíritu de verdad. Por ende, otra palabra, en este caso otro nombre, tiene que ver con otro espíritu. Por ejemplo, de error, puesto que es un error llamar al Creador Todopoderoso por otro nombre que el que Él nos dio, puesto que Él dijo que sería su nombre para todas las generaciones, además del nombre del Mesías, que es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo a través del cual puedan ser salvos, el nombre sobre todo nombre. Entonces, en el capítulo anterior, 1 Juan 3, verso 23, que es básicamente 2 versos antes de este verso, curiosamente ayer leímos esto en la congregación, en el estudio de inglés, dice: y este es su mandamiento. Aquí Yahweh, a través de Yahuhanan, o conocido como Juan, nos está dando un mandamiento nuevo. Es nuevo porque solo se pudo dar una vez que ya Yahushua murió y resucitó, y se había revelado quién es Yahushua. Y es un mandamiento que resume todos los mandamientos de la escritura. Resume los 2 que Yahushua dijo: amarás a Yahweh con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 mandamientos sobre los cuales cuelga toda la Torá y los profetas. En la Torá hay 613 mandamientos que se resumen en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Entonces,
613 se resumen en 10, 10 se resumen en 2 y 2 se resumen en 1. Ese 1 es este que aparece acá en 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, que se viene siendo el segundo que mencioné ahora. Entonces, después de decir creamos en el nombre de su Hijo, Yahushua el ungido, ese es su mandamiento, después de decirnos eso, nos dice: amados, no creáis a todo espíritu. En el tiempo de Yahuanán, él dice claramente el nombre del Mesías. Nosotros nacimos en una generación en la cual todas las escrituras ya tenían un nombre falso. Entonces la misma escritura nos está diciendo: pruebe los espíritus. Como yo he explicado muchísimas veces, cuando yo estaba en el cristianismo y probé el cristianismo, por decirlo así, por muchos años, y probé haciendo las cosas de la manera que se dice en el cristianismo, y pasé hundido en la depresión por años y años y años, o sea, lo que había probado no había servido, y me refiero, repito, al cristianismo. Cuando Yahweh, después de ya yo mucha desesperación y pedirle al Padre en oración, como ya he contado por acá la historia varias veces, me reveló su nombre a través de estudio, ¿verdad? A través de estar leyendo un libro, no como que lo vi de repente, sino estudiando. Me llegué a dar cuenta de cuál era el verdadero nombre del Padre y del Hijo en cuestión de 3 días después de haber hecho esa oración clave, como vemos en la escritura que los 3 días son claves. Entonces para mí fue muy particular en ese momento donde estaba en mi vida, cómo me sentía, lo que estaba pasando, y repito, el haber probado por, se podría decir ya para ese momento, 23 años, y contaba toda mi vida en ese momento en el cristianismo, y no habiendo encontrado lo que se suponía que dice la escritura que debía encontrar en la doctrina verdadera. Y una vez que recibo el nombre, el Padre me pone este verso, entre otros, donde dice: probad los espíritus. Entonces digo yo, ok, si cada palabra es un espíritu, me acaba de dar un nombre nuevo que me suena extraño en ese momento, pero aquí dice que me da permiso Yahweh para probar, me da permiso para ver si es el nombre Jesús o es el nombre Yahushua el correcto, porque me dice: pruebe los espíritus, y si cada nombre tiene un espíritu o es un espíritu, entonces el nombre Jesús es un espíritu, el nombre Yahushua tiene que ser un espíritu. Voy a probar. Y le dije: Todopoderoso, espero no estar cometiendo ningún error, te pido por favor me muestres si esto que acabo de llegar a comprender o a entender es verdadero con respecto a los nombres, revélame si es tu espíritu. Y empecé a ver cambios radicales en mi vida, cosas que nunca me imaginé, sorprendentes, respuestas a oraciones inmediatas, y principalmente un cambio en mi vida así mental, emocional y demás, en el sentido de salir de la depresión y llegar a no necesitar todo lo que antes pensaba que necesitaba para ser feliz, sino llegar a encontrar la felicidad en un estado en el que quizá antes imposible que lo hubiera encontrado. Entonces eso fue probar y confirmar a través de la prueba, y me llegué a dar cuenta que el Mesías que me habían vendido antes, el Cristo, era falso a través de probar los espíritus. Probé por muchos años el espíritu que viene a través del nombre Jesús, a través de Jehová, a través de Dios, el Señor, y después decidí probar el nombre verdadero del que inspiró toda la escritura, que la gente llama Biblia, Yahweh, y de su Hijo Yahushua, como soberano, todopoderoso, creador eterno. Y ahí vi el cambio radical. Por otro lado, otra forma de entender esto, por lo que vemos más adelante en el capítulo que decía en el contexto, si una persona se manifiesta diciendo ser profeta o ser el Mesías, esa persona tiene que reconocer, y bueno, cuando digo ser el Mesías, en el sentido de que hay un montón de falsos Mesías, y en el sentido de, por ejemplo, la venida de los 2 testigos, el testigo como Moshe y el testigo Eliyahu. La persona, para mostrar que es del Padre, tiene que reconocer verdaderamente, sin ninguna hipocresía, y eso es parte de lo que se necesita en el discernimiento para poder probar o
ver en la persona que esa persona cree en que el Mesías es el Hijo del Creador Todopoderoso que vino ya hace unos 2000 años y murió después de haber nacido en carne, murió y resucitó para perdón de pecados. Por eso dice, después de, bueno, voy a leer los versos: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Desde hace 2000 años ya había muchos falsos profetas saliendo por el mundo. Imagínense cuando nosotros nacimos en este tiempo, todo eran falsos profetas. Todo lo que nos dijeron que eran verdaderos, todo lo que nos dijeron que eran pastores de la escritura, eran falsos, porque ya esa falsedad había entrado hace 2000 años y se había multiplicado. Como siempre digo, la verdad es una, la mentira se multiplica. Y por eso las miles de denominaciones cristianas que existen hoy en día. Dice, en esto conoced el espíritu de Yahweh. Todo espíritu que confiesa, porque dice Romanos 10:10, el que confiesa con su boca que Yahushua es el soberano será salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en esto conoced el espíritu de Yahweh. Todo espíritu que confiesa que Yahushua es el ungido, que Yahushua el ungido ha venido en carne, es de Yahweh. Y todo espíritu que no confiesa que Yahushua el ungido ha venido en carne, no es de Yahweh. Y este es el espíritu del falso Mesías, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ahora, si la pregunta es nada más lo que está al puro final, ¿qué se entiende cuando dice si la sal pierde su sabor? No sé si eso es la pregunta, pero todo lo anterior no sé qué me quiso decir. ¿Qué quiere decir si la sal pierde su sabor? Es una parábola, claramente una analogía. La sal sirve para dar sabor. Entonces, si la sal pierde su sabor, claramente no sirve para nada. Se echa a la tierra. La sal, entre otras cosas, representa sabiduría. Le da sabor a las cosas. La sabiduría le ayuda a uno a saber las cosas. Y algunas cosas llegan a saber mejor con sabiduría. Otras que para la gente puedan ser positivas, con sabiduría la persona llega a notar que es algo negativo. Entonces, si el sabio pierde su sabiduría, si la enseñanza pierde su sabiduría, de nada sirve. La doctrina sin la sabiduría no sirve para nada. Es de echarla a la tierra. La escritura dice que toda ofrenda hay que hacerla con sal. Tristemente en el mundo no buscan la sabiduría, solo buscan lo que les mueva las emociones, los sentimientos, obviamente las pasiones de la carne, etc. Entonces por eso tantas falsas doctrinas con tanta gente siguiéndolas. Dice, ¿por qué Estados Unidos quiere ordenar a los países qué hacer? Porque esa es su naturaleza, lo que han venido haciendo toda su historia. Y es porque el Illuminati creó a los Estados Unidos como una organización para hacer eso. Ese fue el plan desde el inicio. Ahorita está por hacer implosión con Biden y es parte del plan también, puesto que ya están llegando a establecer el nuevo orden mundial. Y los Estados Unidos, según lo que vemos, el mensaje oculto en la pirámide, el sello de Estados Unidos, la pirámide representa que desde 1776, cuando se inauguró el Illuminati en los Estados Unidos y se independizó de Estados Unidos, hasta el tiempo en el que estamos, que representa la cúspide de la pirámide, Estados Unidos funcionaría para llevar a cabo o para traer de vuelta el gobierno de la bestia. Era lo que hoy en día se conoce como el nuevo orden mundial. Entonces ya el enemigo está utilizando las últimas cartas que le quedan a través de Estados Unidos, y esa es una de ellas. Dice por acá, ya está la marca, que se la hayan empezado a colocar a los seres humanos. Yo considero, de hecho hay una canción nueva en la que menciono que ya está la marca, se lo menciono así, pero en el sentido de que ya todo está listo para
como dije, o sea, en lo que respecta a tecnología, ya está. En lo que respecta a la gente preparada para aceptarla, ya está. Y no solo para aceptarla, para pedirla, para demandarla. Em, Diferentes organizaciones, principalmente el Bill Gates, por otro lado Elon Musk, han estado trabajando en cosas que van a llevar a eso mismo, eventualmente, por decirlo así, en la singularidad, van a todas esas compañías unirse de fijo eventualmente para hacer un chip que van a hacer, va a ser el que van a poner en todo el mundo, con el cuento de para las futuras pandemias, con el cuento de por la hambruna que viene, por la economía que se está cayendo, que se va a necesitar cambiar otra moneda, etcétera, etcétera. Entonces es cuestión de meses, diría yo, para que ya se empiece a ver más claramente. Creo que con los experimentos que se hicieron con las inyecciones que ya mencioné, y que tengo que ser cuidadoso, de verdad, con lo que digo, por el canal principalmente, con esos experimentos que han venido haciendo, creo que se dieron cuenta, y bueno, nos hemos dado cuenta que sí, ya el mundo está listo, tristemente, para el sistema de la bestia, para la marca. Entonces sí creo que esto que hicieron ahorita fueran uno de los últimos prototipos, porque al ser experimental, también se cree que, ¿verdad?, dependiendo de la inyección que cada persona se puso, lo que venía ahí, entonces como que, como he dicho, eran 3 diferentes tipos de inyecciones las que se estuvieron poniendo en estos tiempos, además de las marcas, ¿verdad?, de las compañías que las hacían, que al parecer también, obviamente, entre compañía y compañía habían algunas diferencias. Eventualmente va a llegar a ser una marca que va a ser la misma para todos, en la cual va a estar conectado lo médico con lo económico, entre otras cosas, conectado con internet, con 5G, etcétera, etcétera. Y va a ser obligatoria hasta la mitad de los últimos 7 años. Entonces, cuando ya llegue a ser algo así obligatorio, en el sentido de tan obligatorio que o se la pone o lo matan, ese es el momento en el que ya el falso Mesías estaría trabajando, y donde empezarían los últimos 3 años y medio. Entonces, nada raro que como un año antes de esos últimos 3 años y medio se empiece a poner, la bestia empiece a recomendarla y la gente empieza a pedirla. Acá dice, ¿cuál es el orden en la fiesta de Pesaj? Es decir, como los pasos, por ejemplo, primero tomo la copa de vino, luego se parte el lejem, etcétera. Según entiendo hay varias copas, lo del lejem, las hierbas, etcétera, agradeciendo antemano. Es que depende si lo quiere hacer, o sea, como lo presenta el nuevo pacto, que solo se enfoca en unos 2 detalles, o como lo hacen los judíos, que tiene que ver mucho con cómo se hacía antes del Cordero venir al mundo, Yahushua, mezclado con algunos mandamientos de hombres, lo que le llaman en sí el Pesach Seder, o todo el orden que se lleva en Pesach. En sí, el orden como lo hacen depende de, repito, antes de Mashiach o después de Mashiach, porque a partir de Mashiach, según lo que vemos que los apóstoles escribieron, puesto que el Cordero, el Yahushua, el Cordero nuestro ya fue inmolado, como lo dice Pablo, entonces, en lo que respecta para cumplir con Yahweh, el verdadero poderoso, no tenemos que sacrificar un cordero, porque ya ese cordero fue inmolado hace 2000 años, y con que creamos en él se cumple. Se puede hacer en el sentido de para comer y para mantener lo del pasado, siempre y cuando se tenga en mente que Yahushua es el verdadero cordero, y que ese cordero que se comería es solo una representación. Los apóstoles comieron cordero antes de que mataran a Mashiach, pero lo que se enfoca, las buenas nuevas, es en el pan y el vino. Y en la cena normal de Pesaj se acostumbra a tomar 4 copas por 4 cosas que se dicen en el Éxodo, 4 tipos de liberación que Yahweh nos dio de la esclavitud. Entonces, la tercera copa es la copa de la redención, que esa vendría siendo la copa que Yahushua levantó y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces, repito, en las buenas nuevas se enfoca en solo una porción de matzá y en una copa de vino, pero habrían en la cena
3 porciones de matzá, una de las cuales se parte en dos, como Yahushua dijo, este es mi cuerpo que es partido, coman de él. La porción de matzá que se parte en dos, una se come en ese momento, la otra se guarda para el final, que se le llama el aficomen o el postre, y eso representa como Yahweh es primero y último, como vino Mashiach Nagid según el libro de Daniel y fue cortado Mashiach, pero quedó el Nagid como el aficomen o como el postrero, porque Yahweh vendría como primero y postrero, primero y último. Entonces, de esas 3 porciones de matzá, que representan los 3 enviados de Yahweh, los 3 patriarcas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, entre otras cosas, también están las 4 copas de vino, 4 liberaciones que Yahweh nos daría, pero la tercera es la que Yahushua hizo con el nuevo pacto ahí, cuando después estaba en el madero y pidió vinagre antes de morir. Esa representó la 4ª copa para cerrar con la cena de Pesaj, porque vinagre es vino agrio, entonces ahí habría sido la 4ª. Por otro lado, otra forma de verlo espiritualmente es que Yahushua tomó la 3ª copa para pasarla, para que el último venga y tome la 4ª copa en el fin de los tiempos y así complete todo el ritual representado por Pesaj desde el Éxodo, porque Yahushua dijo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa sin que la beba, pero si no, entonces que se haga tu voluntad, ¿verdad? Cuando él estaba orando para evitar, si era posible, lo que estaba por sucederle horas después. Él dice que pase la copa, pero él tuvo que beber de la copa que fue su sacrificio. Pero al mencionar si podía pasarla sin beberla, eso indica que a pesar de beberla o no beberla, la iba a tener que pasar a otra persona. Y eso representa el último que viene en el fin de los tiempos a morir. Entonces se puede ver como que el último toma la 4ª, Yahushua tomó la 3ª. Pero en general durante Pesaj se tomaban 4 copas de vino. Entonces se empieza, se hace una oración, se ora por el vino, se toma la primera copa. Como dije, las 4 copas tienen que ver con las 4 etapas de redención de Egipto. Después, en el judaísmo tienen la costumbre de ir a lavarse las manos. Después vienen las hierbas amargas, que las hierbas amargas se echan en agua con sal y representan las lágrimas. Cuando se sacan las hierbas amargas, las gotas de agua con sal que caen representan las lágrimas que se derramaron en la esclavitud, en el Éxodo. Obviamente en lo que representa Mashiach, las lágrimas que derramaron sus discípulos, lo que él sufrió, puesto que la hierba amarga representa la amargura por la que se pasó en Egipto y por la que pasó el Mesías, obviamente principalmente el Cordero. Después viene lo de romper el matzá en dos, que mencioné. De los 3 matzot, se deja la parte más pequeña y se esconde la parte más grande, como el aficomen, para comerse más tarde. Y eso, como dije ahora, representa el primero y el último, entre otro montón de cosas. Y una de ellas también simboliza el espíritu quebrantado, así como también los cuerpos de los Yahudim en Egipto. También simboliza el hecho de que a veces necesitamos romper partes de nosotros mismos, como por ejemplo hábitos negativos, pensamientos negativos, patrones que nos lleven a cosas malas, para así poder volvernos a construir a nosotros mismos. Después de eso sigue la segunda copa, sigue otro momento de lavarse las manos, se hace una bendición para comer del matzá, y ahí después vendría la tercera copa. Entonces ahí vendría la parte en que Yahushua tomó el matzá, dio a los discípulos, dijo: coman, este es mi cuerpo. Después tomó la tercera copa de la redención y dijo: esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos, bébanla, es mi sangre. Entonces Yahushua es el cordero. En ese tiempo se sacrificaba un cordero, pero como Yahushua es el cordero inmolado, entonces el matzá representa su carne, el vino representa su sangre. Entonces el matzá, o pan sin levadura, y el vino, que es la sangre, representan carne y sangre del cordero. Entonces el verdadero Pesaj es Yahushua, creyendo en él, y en el día de la fiesta, obviamente, al nosotros comer del pan, creyendo en
la unión nuestra con Él, ser cubiertos de su carne para entrar a la vida eterna y tomar de su sangre para hacer el nuevo pacto a través de la inmolación del Hijo de Yahweh. Continúo, dice, Apocalipsis 12 es en cierta forma la historia descrita de Mashiach en el Evangelio según Matidyahu. No, Apocalipsis 12 todavía no se ha cumplido. Hay muchas personas que por falsas doctrinas y también por la letra piensan que la mujer de la que habla Apocalipsis 12 es Miriam, la mamá de Mashiach, pero no, ahí está hablando de la congregación escogida, que es una virgen, de la cual va a salir el último, así como literalmente de una virgen, Miriam, salió Yahushua hace 2000 años, ahora espiritualmente de una congregación virgen, la escogida, sale el último, la segunda manifestación. Entonces Apocalipsis 12 se está refiriendo, por eso viene inmediatamente después de la muerte de los dos testigos y resurrección en Apocalipsis 11. En el 12 la congregación huye lejos porque en ese tiempo, Yahushua dijo que cuando se da la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a las montañas. Entonces en Apocalipsis 12 vemos que Yahuhanán ve una imagen en el cielo, una virgen. En el cielo la virgen es Virgo. Eso quiere decir que en el séptimo mes es cuando va a suceder lo de Apocalipsis 12, porque Virgo estaba en el cielo y vestida, iluminada por el sol, con la luna bajo sus pies, con 12 estrellas sobre su cabeza, que serían la constelación de Leo, más 3 planetas alineándose ahí, para hacer una corona, puesto que Leo representa el reinado, de 12 estrellas, como las 12 tribus, mostrando que es la congregación escogida, las 12 tribus, los 144.000, 12.000 de cada tribu. Huyen al desierto, como Yahushua dijo, porque la bestia los va a perseguir, tratando de destruirles, ponerles la marca o matarles. Pero como hacen caso, entonces Yahweh les da alas de águila y estos logran en la séptima trompeta desaparecer de esta realidad, o en sí ser transformados para que el enemigo no los pueda destruir. Entonces Apocalipsis 12 es una explicación de el segundo éxodo, la huida, en la cual se va a dar la cosecha, porque la bestia va a tratar de destruir a la congregación escogida, pero Yahweh les va a dar la transformación durante la cosecha, el arrebatamiento, como lo explica Paulos, que es cuando reciben alas de águila. Espero haya quedado claro. Dice, ¿cuál es la ofrenda que hay que hacerle a Yahweh? Pues hay muchos tipos de ofrendas que uno puede hacer a Yahweh, pero le puedo decir una que es muy importante. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Yahweh, por medio de él, inmolación de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces la primera ofrenda importante es reconocer quién es el verdadero para poder ofrendarle al que es, porque el primer error que alguien puede cometer es traer una muy buena ofrenda para dársela al enemigo, una muy buena ofrenda para dársela a un falso poderoso, a un ídolo. Entonces hay que ofrendar primero, como dice acá en esta traducción, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces confesar su nombre verdadero es una ofrenda, más que eso, un sacrificio. ¿Por qué? Porque hay gente que lo va a ver raro a uno por eso, hay gente que lo va a rechazar a uno por eso, hay gente que no lo va a querer escuchar a uno por eso, lo cual es sorprendente, pero eso mismo muestra que son espíritus diferentes los que tienen unos y los otros, puesto que ellos dicen, sí, Yahushua puede ser su nombre, es el mismo, pero la agarran en contra del nombre, la agarran en contra de uno. Como dijo el mismo Yahushua, no podéis amar a Yahweh y las riquezas, porque amarás a uno y odiarás a otro. No podéis amar a dos soberanos, amarás a uno y odiarás al otro. Entonces, así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él inmolación de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero también debemos ofrendar nuestras vidas como inmolación viva. Entonces ya no buscamos nuestros planes, el placer carnal, nuestra voluntad, buscamos la voluntad de Yahweh.
buscamos complacerle espiritualmente, cumplir sus mandamientos. Entonces, hay varias formas de ofrendar a Yahweh, además de lo literal, que es ayudando a que se lleve, que se impulse su palabra de la manera que se pueda. Se puede relacionar que el amor se mide por la fe. La fe y el amor son dos cosas diferentes. Yahweh es amor. La escritura habla de que hay tres que son eternos, que son la esperanza, la fe y el amor. El amor es Yahweh, la fe, Yahushua, la esperanza, la Ruach HaKodesh. Entonces es algo diferente. Se puede decir que está relacionado porque el amor todo lo cree. Entonces el que está lleno de amor va a tener fe en Yahweh, obviamente, en la verdad, si está lleno del verdadero amor. Pero así como me lo pone, no entiendo en sí cuál es su punto, qué es lo que quiso decir, que el amor se mide por la fe. La escritura dice que uno sabe que ama a Yahweh si cumple sus mandamientos. Entonces hay una relación ahí, pero como sabemos, la fe sin obras está muerta. ¿Cuáles son esas obras? El cumplimiento de los mandamientos. Entonces la verdadera fe es cumplir los mandamientos, y cumplir los mandamientos es amar a Yahweh. Entonces ahí hay una relación, aunque es algo diferente. Dice aquí el hermano Aldo, ¿cuál será la diferencia de los edomitas, judíos, házaros, sionistas, Dan y Israel? ¿Hoy se encuentran diferenciados? No, es una mezcla de todo. Ahora, bueno, el término judío, ¿verdad?, es el que usan hoy en día. El correcto sería Yahudí, pero hoy en día los que dicen ser judíos no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 3.9. Como dice la enciclopedia judía, la mayoría de ellos son edomitas. Después están los házaros, que son los que se convirtieron eventualmente en la historia al judaísmo. Estaba viendo una información de que los házaros serían el Gog y Magog original, curiosamente, lo cual es particular para lo que respecta a interpretar las profecías de la guerra de Gog y Magog. O sea, eso indicaría que son ellos los que van a iniciar toda la guerra. Y es posible que los házaros tengan relación con los edomitas en el pasado, entonces podrían hasta estar viniendo del mismo, pero bueno, en el sentido de si son Gog y Magog, como dije, obviamente no, porque serían otras naciones. Los sionistas son esos judíos falsos. Los sionistas en realidad vienen siendo judíos que tienen que ver con política. Ellos crearon el sionismo como un movimiento político, no tiene nada que ver con la escritura. Entonces los sionistas son los mismos. Dan, se habla de que Dan es quitado en el final porque de ahí vendría la bestia. Y hay quienes creen que los verdaderos israelitas que están entre los judíos en su mayoría serían de esa tribu, la tribu de Dan. Y Israel está esparcido por todo el mundo creyendo ser otras naciones, creyendo ser gentil. Dice aquí, una vez hablaste de que en nuestro ADN mismo hay una numeración que es básicamente una prueba de que somos creación de Yahweh. ¿Puedes explicar un poco? Sí, en el ADN, como han visto, que es como una escalera de caracol, y en lo que sería la escalera de caracol, ¿verdad?, las dos hebras que van haciendo ese movimiento, como ese círculo, esas dos hebras están conectados por diferentes cosas que parecen como puentes. En sí, de esos puentes o esas conexiones que hay entre una hebra y la otra del ADN, pasan información, pero hay 4 diferentes al resto de esos que conectan hebra con hebra. Hay 4 diferentes, de hecho esos son los que yo llamo puentes, que lo que hacen es conectar una hebra con la otra cada cierto número, y la numeración con la que se dan esas conexiones entre hebra y hebra son cada 10, 5, 6, 5. O sea, hay 10 líneas y hay uno de estos puentes, después hay 5, hay uno de estos puentes, después hay 6, hay uno de estos puentes, después hay 5 y hay uno de estos puentes, y después empieza otra vez 10, después 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5.
Entonces esa es la numeración que se da a través del ADN con esta conexión entre hebra y hebra, cada 10, cada 5, cada 6, cada 5. En hebreo el nombre de Yahweh está escrito con 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Cada letra tiene un valor numérico. La primera letra Yud es 10, la segunda es 5, la tercera es Vav, que es 6, y la cuarta es otra vez la Hei, que era la segunda también, que es 5. Entonces esos números 10, 5, 6, 5 son los números de cada una de las 4 letras del nombre de Yahweh. Entonces como el nombre de Yahweh numéricamente codificado en el ADN del ser humano. Explicar por favor Esdras 10, 9 al 17. Dice, los reyes de la antigüedad consultaban a los profetas. Mashiach, el rey David, tenía a quien consultar. Esdras 10, 9 al 17 dice, así todos los hombres de Yahudá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el 9º mes. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces temblaban por miedo y por frío. Dice, entonces se levantó el Cohen Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Esto representa en el fin de los tiempos, cuando se le reclama al pueblo por unirse a doctrinas falsas, iglesias, religiones falsas, representadas por esas mujeres extranjeras. El hecho de que eran los hombres de Yahudá y de Benjamín representan a los líderes. Por ejemplo, Yahudá, que representa a los reyes, los que vienen de, por Yahushua, que vino de Yahudá, por ende aquellos que creen en Yahushua, y Benjamín fue el último hijo de Jacob, entonces se conecta con los del fin de los tiempos. Se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, los 3 días siempre se conecta claramente con la muerte de Mashiach, a los 20 días del mes, que era el 9º mes, el 20 del 9º mes. En el calendario, que lo pueden ver en los del camino.net/calendario, ahí podrán ver este día ahí marcado. El 9º mes es el mes de Kislev, mismo mes en el que se celebra Hanukkah o dedicación. El día 20 son 5 días antes de Hanukkah. Por si algo, en el tiempo de Esdras no se celebraba Hanukkah aún. Simplemente es para ubicar en el tiempo este día que mencionan acá. Dice, y se sentó todo el pueblo en la plaza, en la casa de Elohim, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el Cohen Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora pues dad estima a Yahweh, Elohim de vuestros padres. Haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras, como diciéndole a los escogidos en el fin de los tiempos, Yahudá, Benjamín, que se aparten de la ramera, de la doctrina falsa. Esdras como uno de los 2 testigos. Toda la asamblea respondió en alta voz, hágase conforme a lo que has dicho, pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempos de lluvias, además no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de 2, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, acompañados de los ancianos y de los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro poderoso a causa de esto. Entonces dice, ni un día ni 2, o sea, como 3 o más, como los 3 años y medio que le toma a los 144,000 apartarse de la doctrina falsa para ser sellados. Dice, pues solamente Yahunatán, hijo de Asael, y Yahazías, hijo de Tikvah, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai los apoyaron. Estos eran negativos. Asael, curiosamente, era el mismo nombre del que se convirtió después en Azazel, y son 2, igual que la bestia del falso profeta, por ejemplo, así como después 2 levitas, Mesulam y Sabetai. Dice, los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido, y fueron apartados el Cohen Esdras y algunos jefes de familia, según sus casas paternas. El primer día del 10º mes, todos ellos personalmente. Por si algo, el primer día del 10º mes, curiosamente, es el último día de Hanukkah. A pesar de que aquí no se celebraba Hanukkah, se puede ver una conexión por lo que dice, puesto que el último día de Hanukkah es cuando ya el templo estaba completamente dedicado, así como ellos su templo, que es su cuerpo, lo estaban buscando dedicar a Yahweh nuevamente, puesto que lo habían mezclado con la doctrina falsa, como meter una doctrina falsa en el templo, al meterse con mujeres extranjeras. Y dice,
El primer día del 10º mes todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto, y el primer día del primer mes terminaron el juicio. Curiosamente, el primer día del primer mes habría sido cuando nació Yahushua. Terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, así como Yahushua vino para purificarnos de toda la falsedad que habíamos adquirido de las doctrinas de demonios, mujeres extranjeras, religiones falsas. Ahora sí, decía, los reyes en la antigüedad consultaban a los profetas. Mashiach, el rey David, tenía a quien consultar. No sé si me está preguntando por Mashiach y por el rey David, o si me está preguntando por el rey David, que es un Mashiach, un ungido. Mashiach tenía contacto directo con Yahweh, no necesitaba consultar a través de nadie. El rey David, se puede decir que tenía cierto contacto directo por ser el rey David, entender el orden de Melquisedec, pero vemos que habían ocasiones donde Yahweh le mandaba mensajes a través del profeta Gad o del profeta Natán, profetas del tiempo de David, así como también David utilizaba un efod para comunicarse él mismo con el Todopoderoso. Dice, el olor fragante le gusta a Yahweh. ¿Cuál era para él fragante? En sí se refiere principalmente al olor del incienso, que él dio la receta en la Torá. Principalmente es el incienso que representa las buenas obras y las oraciones. Entonces cuando oramos a Yahweh en el nombre de Yahushua, obviamente en el de Yahweh también, eso es olor fragante para Yahweh. Cuando hacemos una buena obra, eso es olor fragante para Yahweh. Ese es el verdadero olor fragante, representado por el incienso o incluso el olor de los sacrificios de animales cuando subía, como cuando uno huele la comida y es un olor que le atrae. Obviamente eso de los animales se hizo para representar lo que sería el verdadero olor fragante, como acabo de decir, las buenas obras y la oración. ¿Cree que el Hijo del Hombre pasará por pruebas que se sienta sobreexaltado ante los demás, que lo lleven a reconocer en un momento que de Yahweh es el querer como el hacer en él y todo es por su voluntad? Híjole, no sé, o sea, lo último sí, de fijo, o sea, tiene que llegar a saber eso sin duda, pero no sé si con esto de sobreexaltado se refiere como que se exalte a sí mismo para pasar por castigo y así darse cuenta que todo viene de Yahweh. No sé si es eso lo que está diciendo. Diría que al venir como hijo pródigo pues cabe la posibilidad, pero al ser como Moshe lo veo difícil, que la escritura habla de la humildad de Moshe, que por ende no permitiría esto. Más bien lo que se habla, por ejemplo, en el judaísmo es que la humildad del último, bueno, yo digo el último, ellos dicen Mashiach, la humildad del último haría que más bien le cueste aceptar su rol. O sea, Yahweh le revela quién es, pero él no lo acepta porque lo ve como imposible, como no podría ser él, etcétera, etcétera. Entonces veo eso más posible, además de que eso es parte de la teoría o la doctrina que se habla en el judaísmo, con la cual estoy de acuerdo. Si es eso lo que decía usted. Sí considero, por lo que dice Isaías 52, que Yahweh va a exaltar bastante al último, puesto que le representa. Otra cosa que vemos en Jeremías es que Yahweh le dice al último a través de Jeremías que no tema porque le representa, y si tiene miedo le está haciendo una mala representación. Entonces si muestra miedo va a ser castigado. Ahora, el que el último no muestre miedo o se manifieste representando al Padre y por ende con mucha seguridad, va a hacer que mucha gente lo vea como orgulloso, como altanero, como soberbio, porque la gente va a juzgar según lo que ellos mismos proyectan claramente. Dice aquí que es un verdadero shalom y cómo identificarlo. Y junto con eso el shalom también tiene niveles, así como la fe. Pues todo, diría yo, todo en esta vida tiene niveles, más que todo en el sentido de que la persona tiene que pasar por procesos, madurez, crecer, y todo es a través de niveles. Se puede bajar de nivel, se puede subir de nivel, se puede quedar en el mismo nivel. Entonces considero que eso se puede, o sea, esos términos se pueden utilizar para casi que todo en la vida. El verdadero shalom es el que da Yahushua, que sobrepasa todo entendimiento, o sea que las otras personas no pueden entender por qué anda tan tranquilo, por qué tiene tanta paz, por qué no le afecta lo que pasa en el mundo, por qué no le afecta lo que dicen las noticias, por qué todo el mundo anda con miedo y la persona anda tranquila, con una sonrisa, sin mascarilla, etc. Paz es
La verdadera paz es estar completo, lleno, pleno, no sentir que le falta algo. O sea, aquel que se siente completo, que siente que no le falta cosa alguna, él está en paz. Dice, y junto con eso el shalom también tiene niveles, como mencioné, pues diría que sí, entre más usted se llena, de hecho, entre más se llene de fe, más paz va a tener, entre más se llene de confianza, más paz va a tener, entre más se llene de amor, más paz va a tener. Todo eso le va a ir llenando, por decirlo así, diferentes aspectos de la paz. Va a tener paz con respecto al futuro si tiene fe, va a tener paz con respecto al presente si tiene amor, por ejemplo, va a tener paz con respecto al pasado si se ha arrepentido y ha recibido el perdón y el favor de Yahweh. Continúo, dice aquí sobre el estudio inglés, 1 Juan 3, 3 al 10. Se puede conectar con 1 Corintios 9, 19 al 23. O sea, 1 Corintios 9, 19 al 23. Y bueno, leo la pregunta primero toda. Sobre el estudio inglés, 1 Juan 3, 3 al 10. Se puede conectar con 1 Corintios 9. Si pedimos al Padre que nos use para su voluntad, ¿puede interferir alguna acción de justicia como pecado? Híjole. Puede interferir alguna acción de justicia como alguna acción de justicia, en el sentido de que usted haga algo justo y que interfiera, imposible. Entonces imagino que eso no es lo que está queriendo decir. Que Yahweh tenga que hacer justicia contra usted por algún pecado que haya cometido y por ende interfiera. Me imagino que eso es lo que quiso decir. Hermano, voy a leer mejor, tal vez con la lectura. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Y creo que también para poder ver la conexión que usted menciona, mejor veo también los otros versos del 3 al 10 de 1 de Juan. Lo voy a tratar de leer súper rápido. Pues dice 1 de Juan 3 del 3 al 10, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Hijos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Yahweh, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado, porque la simiente de Yahweh permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. En esto se manifiestan los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Yahweh. Ahora bien, 1 Corintios 9, 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Verá, siendo Pablo libre, todo el aspecto de la palabra, en el sentido de que no le debe nada a nadie, no debe, así como por ley o por responsabilidad, servir a nadie, pero decide hacerlo por Yahweh, por Yahushua, por el ministerio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me he hecho a los Yahudim como un Yahudí, para ganar a los Yahudim. A los que están sujetos a la Torá, aunque yo no esté sujeto a la Torá, como sujeto a la Torá, para ganar a los que están sujetos a la Torá. A los que están sin Torá, como si yo estuviera sin Torá, aunque yo no estoy sin la Torá de Yahweh, sino bajo la ley de Mashiach, para ganar a los que están sin Torá. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa de las buenas nuevas, para hacerme copartícipe de él. Esto es similar a lo que leíamos en el libro de Filipos, de que Yahushua se hizo como ángel para los ángeles, como hombre para los hombres, con los grandes como grande, con los pequeños como pequeño. Aquí Pablo sigue el ejemplo. Cuando estaba con los de la ley, se comportaba como ellos esperan, puesto que Pablo sabía, puesto que venía de ahí como fariseo, aunque él no esté sujeto a la ley como ellos están sujetos a la ley, por la letra. Con los que no tenían ley, dice como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin la ley de Yahweh. Vea como dice, él no está sujeto a la ley según la letra, pero sí está sujeto a la ley de Yahweh, que es la verdadera, la ley de Mashiach, la cual nos hace libres como para poder comportarse de una manera con los Yahudim. No quiere decir eso ser hipócrita o ser un actor. Se refiere a ponerse en el nivel para poder
identificarse, poder entender, comprender a la otra persona y también que la otra persona lo reciba y le quiera escuchar. Normalmente un judío no iba a escuchar a un gentil. Entonces Pablo no se podía parecer como Pablo, tenía que parecerse como Shaul, el fariseo. Cuando iba donde los gentiles no se parecía como Shaul, se parecía como Pablo. Entonces es a eso a lo que se refiere. Pero con el resto de la pregunta, hermana, es lo que no tengo claro. Dice, ¿qué posibilidad hay de que la cabeza herida de muerte de la bestia sea la cabeza de profecía que Yahushua la espada mató en su venida? Pues el falso profeta se le da poder hacer milagros y poder engañoso. Pues es un muy buen punto. Y sí, o sea, sí considero que se puede interpretar así. Ahora bien, sí quiero dejar claro, o sea, me parece que del mismo verso, como suele suceder en la escritura, que tiene diferentes niveles de interpretación, se podría interpretar dos cosas. Una, que es la que he venido diciendo por siempre, porque es lo que deja más claro la escritura, que hubo 7 imperios en la tierra. De esos 7, uno es el que se va a levantar como el octavo. Entonces de esos 7, uno va a repetir como el octavo, hablando de imperios mundiales. Pero en lo que respecta a Lucifer, Lucifer está como poderoso del mundo y estaba con la autoridad sobre la profecía antes de que Yahushua se manifestara, antes de que Juan el Bautista fuera asesinado. Cuando se cortó la cabeza de Juan el Bautista, Yahushua dijo en el libro de Tomás que ahí se cortó la cabeza de profecía. Entonces ahí Satanás, el poderoso de este mundo, habría recibido una herida mortal a la cabeza. Pero ahora en este tiempo final se le permitiría volver a levantarse con autoridad sobre la tierra, sobre el mundo, dándole, así como usted menciona, autoridad al falso profeta, o sea, la profecía, pero falsa, para que engañe al mundo entero. En este caso, ¿verdad? Que quede claro, sería profecía falsa, pero lograría engañar al mundo entero, como lo que dice Tesalonicenses, de que por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, como, o sea, se podría interpretar, si me parece interesante ese punto, como Lucifer por una última vez logrando tener toda la autoridad de la tierra para poder controlarla y destruirla. En ese caso se estaría hablando de Roma, por si algo. Sería Roma, ese imperio al que le cortó la cabeza, puesto que fue mientras estaba Roma que se le cortó la cabeza a Lucifer como el líder de la profecía. No que se le cortó la cabeza literalmente, sino que se le cortó la autoridad que tenía, que es lo que representa cabeza, ¿verdad? Por si algo, para la gente que escucha. Dice, ¿por qué el norte geográfico no coincide con el norte magnético? Una gran posibilidad es porque se han estado moviendo los polos, como ya lleva varios años de que se ha estado moviendo bastante kilómetros por año, y habría que ver desde hace cuánto se está moviendo, y es posible que se deba a eso. O sea, esa es la que considero la mayor posibilidad, porque el magnético se está cambiando. El norte va a cambiar por el sur por el norte. En el sexto sello parece ser que se va a dar ya completamente. O sea, en ese momento se van a cambiar en un momento. Ahorita por décadas se ha estado cambiando poquito a poco, kilómetros de kilómetros se ha ido moviendo año a año el polo magnético, o el norte magnético, debería decir. Vamos a ver qué opinas de la doctrina salvo siempre salvo. Es falsa. En el libro menciono que es una de las doctrinas representadas por las 7 que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, y es una doctrina falsa, porque la escritura dice claramente que la salvación sí se puede perder. La doctrina salvo siempre salvo indica que una persona confiesa sus pecados, confiesa, según ellos dicen, a Jesús como Señor, y ya, está salvo y no hay nada que lo pueda condenar. Entonces ahí la gente sigue en el pecado, o vuelve al pecado, vuelve al error, y piensa que no va a haber condena, que no va a haber problema, y por ende no llega al arrepentimiento. Entonces es una doctrina que lleva al error, al pecado y eventualmente a la condenación. Hay que tener cuidado. Dice, ellos dicen que la salvación nunca se pierde, se haga lo que se haga. Sí, como le digo, es un error doctrinal. La escritura dice que cuidado con perder la corona. La escritura dice que cuidado con que su nombre sea borrado del libro de la vida. Entonces ahí vemos claramente que sí se puede perder. Ellos lo hacen porque malinterpretan algunos versos con respecto a la predestinación. Entonces ellos consideran que si ellos llegaron a creer en algún momento de la vida es porque ya fueron predestinados para ser salvos.
y no perseveran hasta el final en lo correcto, sino que piensan que por haber aceptado en algún momento de su vida ya están salvos según predestinación, pero no es así como funciona. La predestinación es desde el punto de vista de Yahweh. Yahweh sabe todas las decisiones que vamos a tomar hasta el puro fin y por ende nos predestinó. No es como que Él decidió quién se salva sin importar lo que las personas hagan. Eso sería injusto. Yahweh en la predestinación tomó en cuenta las obras justas de sus apartados, los que le escogieron. Dice aquí, está subiendo el precio de todo. En el Apocalipsis dice que no se toque el aceite. ¿Qué significa? Bueno, es que yo creo que está mezclando un par de versos. Pero en sí me imagino que se refiere al tercer sello. En sí eso se refiere a las cosas que producen gozo, que producen, o sea, el aceite y el vino son cosas que producen gozo. Entonces es como si va a subir lo que es necesario para el hombre, para el alimento, pero va a quedarse en el mismo precio, o bajar aquello que hace que las personas no piensen por estar, por ejemplo, embriagados por vino o por alcohol, o por estar en fiesta. Digamos que cosas que usan para enfiestarse se mantienen en un precio similar o bajan. Entonces la gente, para ya no preocuparse por las otras cosas, busca el embriagarse, y eso es lo que el enemigo le estaría dejando a un precio accesible, para que se alejen más de la verdad, para que se pierdan en el error, como la fiesta del mundo, ¿verdad? Obviamente, porque también, o sea, la fiesta no es mala, es lo que hacen las personas para sentirse en fiesta. Ahí estaría el problema, el tipo de fiesta que celebran, o qué es lo que celebran. En Apocalipsis 6, que es donde aparece el tercer sello, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Como he dicho, espiritualmente eso se refiere a que no dañe a los que tienen la unción, y todavía que no dañe a los muchos que van a hacer el vino. O sea, que no dañe ni a los pocos ni a los muchos, o se podría decir que no dañe a los que van a ser mártires. En este tiempo todavía no va a pasar por daño. Eso va a suceder hasta la cosecha, cuando se echan las uvas en el lagar de la ira, por ejemplo. Pero en el sentido literal, como dije, aceite y vino se conecta con gozo, con celebración, con lo que la gente hace para embriagarse, y por ende van a buscar que la gente se embriague, pero no van a querer que la gente se alimente. Las cosas que verdaderamente van a ser necesarias suben de precio con la inflación que se está dando ahorita, pero las cosas que no son necesarias, pero que la gente puede usar para desentenderse de la realidad, eso va a mantenerse a precios accesibles, según parece indicar acá la escritura. Vamos a ver qué más tenemos. Dice: ¿me puede dar su perspectiva sobre la frase entre las 2 tardes referente a los sacrificios? Sí, con gusto. En el judaísmo, como en el judaísmo creen que el calendario es lunar, ellos entonces dicen que entre las 2 tardes se refiere entre el momento en el que el sol está en la parte más alta del cielo, o sea, las 12, y las 6 de la tarde, que es cuando se esconde. Entonces ellos llaman esas 2 tardes, y dicen entonces que entre las 2 tardes son las 3 de la tarde. Pero la escritura siempre habla de una tarde por día. Un día, una tarde, una noche, una mañana, un día, una tarde, una noche. Entonces, entre las 2 tardes, o entre las tardes, y me imagino que se está refiriendo a Pesaj, sería entre la tarde del 14 y la tarde del 15, que son 2 tardes. La tarde es cuando llegan las 6 de la tarde. Entonces, entre las 6 de la tarde del 14 y las 6 de la tarde del 15. Curiosamente, Yahushua cumplió ambas interpretaciones, porque Yahushua comió con los discípulos el 14 y lo mataron el 15. Murió a las 3, que es la mitad entre las 12 y las 6 de la tarde. Entonces cumplió ambas, el calendario errado y el calendario verdadero. Pero como le digo, en la escritura siempre habla de una tarde. Por ende, al decir entre las 2 tardes, entre las tardes,
se refiere entre la tarde del 14 y la tarde del 15, que fue como lo cumplió el Mesías y por ende entendemos que así es. Así como también es similar, porque sabemos que los primeros 6 meses son reflejo de los otros 6 meses. El primer mes se conecta con el séptimo mes. Las 4 fiestas del inicio del año se conectan con las 4 fiestas del final del año. A Yahushua lo mataron en Pesaj, a los 2 testigos los matan en Yom Kippur. Pesaj es el 14, pero se extiende hasta el 15, de tarde a tarde. Yom Kippur es el 10, pero empieza desde la tarde del 9, porque Yahweh nos dice que el 10 es Yom Kippur, pero el ayuno empieza en la tarde del 9. Si el calendario fuera lunar y empezara en la tarde, no tendría Yahweh que decir que el ayuno empieza la tarde del 9, porque con solo decir que el ayuno empieza al puro inicio del 10 o todo el 10, se entendería que es a la tarde. Pero el hecho de que Yahweh dice a la tarde del día anterior indica que la tarde de un día sigue siendo del mismo día. Por ende, el 10 es Yom Kippur, pero el ayuno se empieza desde las 6 del 9, las 6 de la tarde del 9, el día anterior. Así como Pesaj, que es el reflejo, donde mataron a Mashiach, se inicia el 14, él celebró con los discípulos y después lo atraparon y lo mataron. Lo colgaron al amanecer del otro día, el 15. Y para cerrar, si tiene que ver con esa pregunta, puede ser. En Juan 20:1 dice que Miriam llegó al inicio, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro incluso, del primer día. Al amanecer del primer día de la semana. Y al final de ese mismo capítulo dice que siendo la noche del mismo día, aparece Mashiach a sus discípulos. Entonces era la noche del primer día de la semana, después de que Miriam estuvo en la pura mañana en la tumba. Por ende el día empieza en la mañana, porque si empezara en la tarde, cuando llegó la noche, ya sería el segundo día de la semana. Eso lo puede ver en Juan 20. Espero eso haya quedado claro. Dice por acá, Koresh, ¿a qué hora empieza el Shabbat? Teniendo entendido que empiezan los viernes a las 6 p.m. Como acabo de explicar, eso es calendario judío, eso es errado. Según la escritura, el día empieza a las 6 de la mañana. Entonces de 6 de la mañana a 6 de la mañana. Por eso las 6 de la mañana es la hora 0. A Yahushua lo colgaron la hora tercera. Eso es las 9 de la mañana, porque son 3 horas después de que acaba de empezar, que serían las 6 de la mañana. Entonces el Shabbat sería a las 6 de la mañana de lo que se conoce como sábado, hasta las 6 de la mañana de lo que se conoce como domingo. Y como siempre he dicho, lo principal del Shabbat es el tiempo de luz, lo principal, pero obviamente el día entero es claro. Me pone por acá otra pregunta. Yahweh es la Ruach de la verdad. La Ruach de la verdad es la Ruach de Yahushua, el Hijo. Se puede decir que la Ruach HaKodesh, que es lo que emanó de Yahweh. Yahweh es el Padre, es como la mente. La Ruach HaKodesh es el pensamiento de esa mente, es su voluntad. Y a través de la Ruach HaKodesh vino la imagen del Padre, que es el Hijo, Yahushua, que es la palabra. Entonces, mente, pensamiento y palabra. El Padre, la Ruach y el Hijo. Y Yahushua dijo, yo soy la verdad. Entonces es el espíritu del Hijo, la verdad. Yahweh es amor. Yahushua es verdad. Ruach HaKodesh se separa en dos: el espíritu de verdad y el espíritu de profecía. El espíritu de verdad viene a través de la confesión del nombre del Hijo, Yahushua. El espíritu de profecía a través de la fe en que el Hijo del Todopoderoso bajó a esta tierra y murió por nuestros pecados y fue resucitado por el Padre. Yahushua pregunta, algunos dicen que debemos de orar por Jerusalén. La pregunta es si hay que orar por Jerusalén, la de la tierra. Creo que esa es la pregunta. O sea, sí, no está mal, claramente. El punto es que yo creo que usted lo está entendiendo como orar por los judíos falsos, y eso no es lo que la escritura dice. Uno debe orar por el bien de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, que eso indica el que salga todo falso, eso indica el que se vaya de ahí todo armamento, toda idolatría, y Yahweh nos lleve de vuelta, lleve a su pueblo de vuelta a la tierra verdadera y eventualmente descienda a la nueva Jerusalén.
Entonces, ¿debemos orar por Jerusalén? Sí, para que se cumplan todas las promesas de Yahweh para Jerusalén, empezando por llevar ahí su pueblo verdadero y trayendo la nueva Jerusalén. En ese aspecto es a lo que se refiere la escritura con respecto a pedir la paz de Jerusalén, pedir el bien de Jerusalén. Y como le digo, o sea, no hay que malinterpretarlo como hacen algunos que piensan que se refiere, y que es lo que hacen muchos en el cristianismo, orar por los judíos, los que dicen hoy en día ser judíos, pero que como sabemos no lo son, en su mayoría, israelitas. Entonces, cuando oremos simplemente seamos claros con lo que a lo que nos referimos, ¿verdad? Decirle al Todopoderoso que esperamos que se dé la paz en su tierra, de la manera que Él lo ha previsto, y que por favor nos tome en cuenta en la redención y salvación y la restauración de todas las cosas. En sí, Jerusalén se puede traducir como Él proveerá paz. Entonces, orar porque Él provea paz es bueno, es positivo, claramente. Y cuando haya paz en Jerusalén verdadera, va a haber en el mundo entero. Entonces es algo positivo. Y una de las cosas que sucederían, que tienen que suceder para que se cumplan esas promesas de Yahweh para Jerusalén, es que salgan los falsos judíos, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Bueno, me mandó otro verso, 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros a cara descubierta vemos como en un espejo la estima del soberano, y estamos siendo transformados en su propia imagen, de un grado de estima al próximo por Yahweh. No sé cuál es el punto ahí, no sé si se referirá porque termina así, Yahweh, el Ruach dice ahí. La escritura claramente dice que Yahweh es espíritu, refiriéndose en el sentido de que no es carne, pero en hebreo Ruach es femenino. Sin embargo, Yahweh se manifiesta como masculino. Entonces Ruach viene siendo, así como Eva salió del costado de Adán, la Ruach salió o emanó de Yahweh cuando él lo deseó, y esa es la parte femenina. Por eso Ruach es femenino en hebreo, y por eso es el Padre, la Ruach, y el Hijo, como Padre, Madre e Hijo. Nada que ver, por supuesto, con lo que adoran en el catolicismo de María y todo eso, que la adoran, cosa que no dice la escritura que haya que hacerse, que deba hacerse. 2 Corintios 3:18 dice, en otra traducción: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejado como en un espejo la estima del soberano, somos transformados de estima en su misma imagen por la acción del Espíritu de Yahweh. Así es, el Espíritu de Yahweh trabaja en nosotros, así como la madre en una familia cría a los hijos, los forma para que lleguen a ser como el papá. Obviamente en una familia que esté todo en orden. ¿Qué dice la escritura respecto a los padres que no miran por sus hijos? ¿Se refiere a padres en general, padre y madre, o solo padres se refiere al hombre? ¿Qué dice la escritura respecto a los padres que no miran por sus hijos? Como le digo, pues depende, por un lado, si se está hablando de padre y madre, o solo del hombre, y a qué se refiere exactamente con que no ven por sus hijos. No sé si se refiere a dinero, amor, atención, tiempo, etcétera, etcétera, porque obviamente hay muchas formas en las que eso se puede dar, o algunas formas en las que digamos, un cónyuge piense que debería, pero quizá no, o sea, en el sentido de que cada uno tiene su rol, el hombre y la mujer tienen un rol diferente a la hora de la crianza de los hijos. Y hoy en día, como todo está medio torcido y han querido torcer esos roles, puede darse que una persona de la pareja considere que no está cumpliendo con lo que debería, basándose en la forma en que hoy en día interpretan esos roles que tienen padre y madre. Pero me imagino que se refiere en general como un papá que abandona del todo a su hijo.
obviamente va a tener que responderle al Todopoderoso. No hay algo así específico, o al menos que recuerde ahorita, de la Torá como que diga, por el hecho de que en el pasado los hombres deseaban tener hijos. Era una de las principales principales mandamientos en sí, porque la escritura no lo manda, que deseaban cumplir, el multiplicarse, porque así sentían, o sea, por lo que es verdaderamente la bendición, la prosperidad, la fuerza, y el mantener el nombre en la tierra, entonces el nombre del papá. Por ende, en el inicio eso se veía como tan importante que, por decirlo así, no había necesidad de poner mucho, porque era algo obvio que los papás iban a cuidar y dar el sustento a sus hijos. Pero como sabemos, en el fin de los tiempos todo se volcaría, llamarían lo bueno malo y lo malo bueno. Los hijos odiarían a los padres, matarían a los padres, y también sucedería el hecho de que los padres no querrían tener hijos o abandonarían a aquellos que llegasen a engendrar. Y por ende, como con todo pecado y responsabilidad que pueda cometer el hombre con lo que Yahweh le dio, en este caso la responsabilidad de tener hijos, y que el hombre no lo haya hecho correctamente, así como un papá que quizá le dé todo el dinero del mundo a la familia, pero no da un buen ejemplo, también va a tener que responderle a Yahweh. El papá que estuvo ahí para todo con sus hijos, pero los crió en un camino que no era, va a tener que responder a Yahweh. ¿Qué dice la escritura respecto a los padres que no miran por sus hijos? Sí, como le digo, es claramente algo que no es natural, según el orden celestial que Yahweh estableció desde el inicio. Por ende, es como una responsabilidad que Yahweh le da y la persona la rechaza. Y Yahweh se encarga de proteger a sus hijos, pero después les va a pedir cuentas a sus padres, sin duda. Dice, ¿hay castigo para los Illuminati? Sin duda. Un Illuminati se puede retirar. Se refiere como a salirse del Illuminati, como a arrepentirse se refiere. Pues depende del nivel al que haya llegado, porque entre más arriba lleguen en la pirámide, más tienen que ir sacrificando de sí mismos, entregando de sí mismos, en sí, de su alma, y hay un punto del cual no hay vuelta atrás, que viene siendo similar a lo que habla la escritura con respecto al lo que es el pecado imperdonable, la blasfemia en contra del Espíritu. Pero se podría hablar que en general, o sea, como acabo de decir, la blasfemia en contra del Espíritu apartado es el único pecado imperdonable. Es un pecado que la persona que lo comete en sí nunca en la vida va a sentir el impulso a arrepentirse, porque ya su conciencia está completamente cauterizada. Entonces no va a pensar en arrepentirse, por ende se puede decir que ya está condenado, aunque todavía esté por ahí respirando. Pero en sí, aparte de ese nivel que ya es el peor, ¿verdad? Obviamente el que lleva a una persona a estar condenado completamente, aunque aún respire. Aparte de eso, cualquier otro pecado es perdonable a través de la sangre del Cordero, Yahushua. Entonces una persona puede salir de esas sociedades secretas, arrepentirse verdaderamente de todo lo que ha hecho, aceptar al Mesías Yahushua, y puede ser limpio de sus pecados a través de Yahushua. Dice, ¿cuál masón creó el fútbol y en qué año? El fútbol lo crearon en sí los indígenas de por allá de México, los aztecas o los mayas, como un ritual al sol, en adoración al sol. Dice acá, si Gálatas dice, si sois conocidos por Yah, ¿por qué guardáis días, semanas, meses y días especiales? Y Romanos dice que si un hombre cree que todos los días son iguales, no los juzguéis, porque ya lo aceptó así. Es correcto. Si quiere me dice el verso de Gálatas para no parafrasearlo, o sea, para leerlo como está, el verso al que usted se refiere específicamente.
lo que me está hablando después de Romanos, sí es a lo que yo me referí. Pero, si, o sea, si lee todo el contexto, se da cuenta que habla de gente que tiene fe débil y fe fuerte. El que tiene una fe fuerte ve todos los días iguales, o sea, todos los días es Shabbat, porque entiende que por algo Yahweh mandó a guardar el Shabbat entre los 10 mandamientos. Pero el Shabbat no es las 24 horas del sábado, el Shabbat es el milenio que está por empezar, porque para Yahweh un día son como 1000 años, y Yahweh Elohim hizo la creación en 7 días para representar que duraría 7 milenios. Por ende, el séptimo día de la semana es una representación del séptimo milenio de la historia, cuando la humanidad va a descansar del pecado. A través de Yahushua entramos a ese tiempo de reposo, incluso estando todavía en la carne, porque reposamos de la acusación del enemigo en contra nuestra por el pecado, porque fuimos perdonados. Entonces podemos vivir en Shabbat estando todavía en este tiempo, en el sentido de, como dijo Paulus, que estamos sentados en lugares celestiales a través de Mashiach. Entonces es a eso a lo que se refiere, porque los judíos, con el calendario errado y por no ver a Mashiach como el cumplimiento de Pesach, se enfocaban en tradiciones, y cuando celebraban las fiestas lo hacían de manera errónea, con mandamientos de hombres, tradiciones, y solo enfocándose en lo que pasó, en vez de entender que las fiestas que Yahweh estableció en Levítico 23 fueron citas en las cuales Él cumpliría cosas, por las cuales nosotros, al saber que esas fiestas son citas con el Padre, debemos estar atentos a lo que va a suceder, a lo que Él va a cumplir, como cuando Yahushua vino y lo agarraron en Pesach, lo mataron como el cordero de Pesach, lo enterraron como pan sin levadura para cumplir Matzot, resucitó para presentarse como primeros frutos, y envió la Ruach en Shavuot, cuando se habría dado los mandamientos al pueblo. Cumplió esas 4 fiestas. Ahora falta que se cumplan las otras 4, a través de que lo que va a hacer Yahweh con los 2 testigos. Entonces sí es importante entender lo que representan, lo que son esas fiestas. No son simplemente tiempos para reunirse y enfiestarse como hacen algunos. Son tiempos para buscar al Padre, estar apartados, purificados, para que Él pueda cumplir su promesa con nosotros, o incluirnos en su promesa que va a cumplir sin duda.